Número 10. Pescando una MP-40. La MP-40 fue durante muchos años el arma favorita del ejército nazi. Esta ametralladora de gran potencia era usada prácticamente por todo soldado que era enviado al frente de batalla, por lo que no es raro encontrar muchas de ellas a lo largo y ancho de Europa. Sin embargo, lo que sí resulta raro es encontrar una que se encuentre en perfecto estado, algo que sucedió en la República Checa, cuando un grupo de pescadores logró atrapar en su línea un objeto metálico que resultó ser una de estas armas. Inmediatamente este ejemplar fue llevado a una armería local, donde para sorpresa de todos y tras una limpieza profunda, el arma cobró vida pudiendo ser usada en cualquier momento. Hoy en día este ejemplar se encuentra en un museo alusivo a la Segunda Guerra Mundial en Praga, y es presentada como la única de estas armas que después de permanecer enterrada durante décadas, aún es capaz de entrar en combate. Número 9. Reservas de armamento halladas por Yuri Gagarin. Este grupo de científicos e historiadores se han dedicado durante décadas a buscar tesoros ocultos provenientes de la Segunda Guerra Mundial, documentando algunos de los más sorprendentes hallazgos. Por ejemplo, durante los años 60, este grupo localizó en el fondo de un pantano una reserva importante de rifles Mosin Nagant, totalmente nuevos y aún en su caja original. Otro de sus hallazgos fue el de un grupo de conchas o proyectiles soviet de 45 milímetros usados originalmente para vulnerar el blindaje de los Panzer alemanes. Asimismo, durante años han encontrado no menos de 200 piezas de mortero alemán de 50 milímetros sin explotar, muchas de ellas incluso dentro del maletín de latón donde solían ser transportadas, sin contar las más de 1000 minas terrestres antitanque localizadas en perfecto estado y muchas de ellas aún funcionando, que este grupo ha desactivado y colocado a resguardo. Número 8. Bombas aéreas sin explotar. Durante décadas, cientos de enormes bombas aire-tierra han sido descubiertas aún sin explotar, muchas de ellas activas y en lugares que representan un terrible riesgo para decenas e incluso cientos de vidas. Existen casos emblemáticos como el de una bomba de 2000 libras encontrada en el medio de un edificio de apartamentos en Frankfurt. Esta fue encontrada después de que comenzaran unos trabajos de remodelación y ocasionó el desalojo de cerca de 70.000 personas que tuvieron que esperar a que las autoridades eliminaran el peligro. En otro caso ocurrido en Bielorrusia, se encontró una bomba alemana de casi 3000 libras enterrada en lo que hasta el momento era una zona marginal. Esta bomba de impacto se encontraba aún activa y requirió de muchas horas de trabajo para ser desactivada. De hecho, se estima que hoy en día, al menos 300 grandes bombas aún se encuentran diseminadas por toda Europa, muchas de ellas representando todavía un gran riesgo para el ser humano. Número 7. Kitty Hawk P-40. Durante la Segunda Guerra Mundial, más de 30.000 aeronaves entre aliadas y del eje fueron derribadas. La mayoría terminaron prácticamente pulverizadas. Sin embargo, algunas lograron sobrevivir para ser encontradas mucho después. Pero pocos casos han resultado tan extremos como el de Kitty Hawk P-40, una aeronave de fabricación estadounidense conocida por su enorme maniobrabilidad y su poder de fuego, que fue derribada en medio del Sáhara, donde permaneció por más de 70 años antes de ser hallada. Lo sorprendente es que al ser encontrado, el avión prácticamente se encontraba intacto. De hecho, incluso muchos de sus instrumentos aún eran funcionales, y solo se observaba daño externo producto del ataque que lo llevó a tierra, y abolladuras generadas por el impacto con la arena. Algo que también llamó la atención de sus descubridores fue que además encontraron restos de lo que pareció un campamento improvisado. Esto podría indicar que el piloto salió con vida del accidente, algo que por supuesto resulta casi imposible de comprobar. Número 6. T-34 en el fondo de un lago. Durante la guerra muchos blindados fueron destruidos principalmente por la acción de cargas de artillería o de ataques aéreos. Sin embargo, otros tantos terminaron extrañamente en sitios verdaderamente inesperados. Uno de ellos, este T-34 ruso localizado en el fondo de un río. El hallazgo se hizo prácticamente por suerte, pero tras descubrir qué era el gran objeto en el fondo de este río, las autoridades movilizaron el equipo necesario para levantar cerca de 30 toneladas de hierro y llevar este enorme tanque de nuevo a la superficie. El T-34 fue de lejos el blindado más famoso y práctico del ejército ruso, y su uso a gran escala contribuyó a la derrota de los nazis, especialmente cuando el invierno siberiano se hizo presente. Este hecho histórico hizo que recobrar el tanque fuera una labor prioritaria, un tanque que sobrevivió a la guerra y a cerca de 30 años bajo el agua. Número 5. Motocicletas L300.
Aunque en su época existieron millones de estas motocicletas, la verdad es que hoy en día es muy difícil encontrar una que no haya sido modificada. Sin embargo, un grupo de recolectores encontró al menos una docena de estas enterradas en un pantano ruso. Las L300 fueron las motos insignes del Ejército Rojo y solían usarse incluso en incursiones a gran escala. De hecho, ellas jugaron un papel importante en la recaptura de Leningrado, pues le permitían al ejército y a la resistencia movilizarse con mucha facilidad por la ciudad. Las motos se encontraban prácticamente intactas. De hecho, muchas de ellas mantenían sus zonas cromadas libres de óxido. Esto gracias al pH del ambiente en el que se encontraban. Asimismo, tras una extensa limpieza, algunas de ellas incluso se encontraban en condiciones para ponerse en marcha. Sin embargo, quienes las hallaron decidieron donarlas a varios museos rusos, que hoy en día las tienen como pieza principal de muchas de sus exhibiciones. Número 4. Buque Richard Montgomery. Existen al menos 1000 naufragios provenientes de la Segunda Guerra Mundial, casi todos bien ubicados, conocidos y asegurados. Sin embargo, existe uno que aún hoy en día representa un terrible riesgo para otras embarcaciones. Se trata del buque Richard Montgomery, un enorme carguero, bombardeado y hundido en aguas inglesas, específicamente en el medio de un concurrido canal de navegación. Esto realmente no sería un problema si el buque en cuestión no tuviese la capacidad de eliminar todo lo que se encuentre a su alrededor. Y es que en su interior se encuentran cerca de 9000 bombas, que incluyen 286 bombas de 2000 libras, 2900 bombas de racimo, lo que suma cerca de 1400 toneladas de TNT activo. Tanto es el peligro generado por este naufragio que se encuentra vigilado por las fuerzas navales británicas durante las 24 horas del día, y ningún barco sin excepción tiene autorizado el acercarse a esta nave. Número 3. Boris Lazarev. Conseguir restos físicos provenientes de este gran conflicto es sin duda alguna algo excepcional, y que lógicamente no sucede todos los días. Ahora imagina encontrar a un soldado caído en batalla y técnicamente momificado. Bueno, de esta forma encontraron a Boris Lazarev, un piloto de combate ruso que fue derribado por uno de los mayores ataques de combate del ejército del aire alemán. Lo increíble del caso es que al caer en picado, Boris terminó hundido en un lago de agua, gasolina y aceite que permanecieron inertes durante casi 50 años hasta que durante una excavación rutinaria fue hallado. Además del cuerpo, conservado de forma sorprendente, también se encontraron efectos personales, condecoraciones e incluso un cuchillo artesanal con su nombre tallado. Al final, y aun cuando muchos solicitaban conservar en este estado el cadáver de Boris, las autoridades decidieron sepultarlo con honores militares, tal como se hubiese hecho en el transcurso de la guerra. Número 2. Medallas de valor soviéticas. Las medallas, especialmente aquellas otorgadas en el campo de batalla, son objetos encontrados con mucha regularidad, especialmente en territorios donde se sabe que ocurrieron grandes encuentros. Sin embargo, algunas medallas muy específicas son particularmente difíciles de conseguir, por lo general debido a que ninguno de sus acreedores las llevaría al campo de batalla. Por ejemplo, Rusia entregaba a los combatientes que sobrevivían al campo de batalla la medalla al valor soviético, pero a quienes además de sobrevivir realizaban alguna hazaña heroica, se les otorgaba la medalla del Orden Rojo, una insignia que solo ha sido encontrada en un par de ocasiones. Lo que resulta más sorprendente aún es que en ese par de ocasiones ambas medallas se encontraban en perfecto estado, dejando ver con detalle el intrincado grabado, el sello soviético y su inconfundible color rojo. Número 1. Automóviles escondidos en Francia. Si bien en este hallazgo no se incluye ningún artefacto militar, la verdad es que dada su magnitud, puede decirse que este es el mayor tesoro civil de la época de la Gran Guerra, encontrado décadas después. Se trata de un enorme túnel saturado de automóviles localizado en una cantera subterránea bajo París, muchos de ellos de enorme costo, dejados allí por sus propietarios que buscaban resguardarlos de la amenaza nazi. Hoy en día su valor es inestimable, más aún sabiendo que entre los autos encontrados en total deterioro podrías hallar Mercedes-Benz y Rolls-Royce, en muchos casos nuevos, que terminaron sucumbiendo al óxido y a la humedad. Hoy en día la estructura de estos coches está muy debilitada, por lo que transportarlos de su lugar de reposo es técnicamente una sentencia de destrucción, algo no deseado, principalmente por el inmenso valor histórico de este hallazgo.